con esta tercera entrega de Villa Guillermina cerramos nuestra primer visita a los pueblos forestales ubicados al norte de la provincia de Santa Fe. La historia de estas villas es tan polémica como deslumbrante. Villa Guillermina tenía una importancia singular, ya que allí funcionaba el centro administrativo de todos los pueblos que componían el complejo forestal, abarcando 3 de los 19 departamentos de Santa Fe, 9 de Julio, Vera y General Obligado. Son pueblos que nacieron adultos dentro del criterio de lo que es un pueblo de 1900. Todos tenían luz eléctrica, agua corriente, fábrica de hielo, sistema cloacal, farmacia y hospital público. Las 5 fábricas radicadas en Santa Fe estaban instaladas en La Gallareta, Villa Ana, Villa Guillermina, Tartagal y Santa Felicia. Los espacios geográficos eran, hasta la llegada de los ingleses, lugares de correría de cazadores y recolectores indígenas. Los pueblos forestales, levantados hace más de 100 años, fueron joyas de la civilización en medio de una selva impenetrable que custodiaba la madera de quebrachos centenarios, de donde se extraía el tanino que impermeabilizaba y daba durabilidad al cuero, material con que hasta los años 50 se fabricaban la mayoría de los objetos. Luego serían reemplazados por derivados del petróleo como el plástico. En el almacén de ramos generales de 100 metros de largo, un tren ingresaba para cargar las provisiones almacenadas en sus sótanos, desde donde eran movidas con ascensores a los vagones. Frente al almacén, la chimenea domina el paisaje. Supo ser la más alta de Sudamérica. En 1919 comienzan las huelgas en reclamo de aumento salarial, jornadas de 8 horas y suspensión de despidos compulsivos. El segundo es en 1920 y la tercera huelga en 1922. Desde el comienzo, la Gendarmería actuó sin control y sin medida, provocando la inmediata reacción de los obreros para tratar de que cesara esa violencia. Y exigir que se disuelva el cuerpo de cardenales. Si se disuelve, vuelve el ejército y estamos en lo mismo. No, compañero. En la última huelga en Tartagal, el ejército no reprimió. Primero habló con nosotros, después habló con la compañía y al final llegamos a un arreglo. ¿Y qué pasó después? Ellos se fueron y la compañía echó culo. ¡Eso es lo que pasó! Compañeros, no nos equivoquemos ahora. Nosotros no podemos confiar más que en nosotros mismos. Pero hay que quitarle las mañas a la compañía. Por eso las huelgas no pueden convertirse en día de fiesta. Tomar la fábrica, pero quedarse adentro. Y defendernos a balazos si no se trata. ¡O derrotarnos a las máquinas! No, las máquinas no. Las máquinas deben de quedar sanas. Las máquinas no nos roban. La que nos roba es la compañía. Lo importante es hacerles bajar el cogote. Y si no lo bajan, les cortamos el cogote, que mierda. Hay que tener control y disciplina. Vamos a tomar la fábrica para que la compañía cumpla con lo convenido. Y para que los cardenales terminen con los demás. Compañeros. Tomar las fábricas y parar la producción. Parar los trenes, que no traigan más rollizo. Y a los hacheros, para que no caiga más un solo árbol. Y parar a los carreros, para que no transporten solo tronco. Compañeros, paro total de ocupación.
Permiso, mi jefe. Ahí vi otra vez en la fábrica. La puta que lo parió. Tienen 5 minutos para desalojar la fábrica, hijos de puta. Por favor, jefe. Hay que arreglar esto sin sangre. Son hijos del rigor, Mr. Witte, no le dé alas. Yo sé lo que hago. No quiero sangre dentro. Yo tengo que mantener el orden, Mr. Witte. El orden aquí soy yo. Y yo se lo ordeno. Está bien. Tokia, La gente está muy caliente, ¿eh? hay que evitar cualquier provocación. Hay que aguantar hasta que lleguen los hacheros. ¡Abran! Les pido que me abran. El gerente va a entrar a parlamentar. Y que se cuide el que levante un dedo. Tenemos que hablar. ¡Pero paren ese pito! ¡Paren! ¡Paren! Hay que serenarse. Ah, usted que es el responsable de todo esto habla de serenarse. ¡Pero paren ese pito del demonio! ¡No! ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren, carajo! ¡Ah! ¡Paren! ¡Paren! Como brazo armado de la compañía, la gendarmería decapitó al movimiento sindical, dando muerte a sus principales dirigentes, expulsando de la región a sus simpatizantes y seguidores, e instalando un régimen de terror y sometimiento entre los que quedaron. No me gusta la violencia, pero en estos casos es mejor un remedio fuerte que una enfermedad crónica. No sabe cuánto me gusta oírlo hablar así, Mr. White. Hace tiempo que usted quiere esto, ¿eh? Good. Haga circular esta lista por nuestras fábricas. Que tengan en cuenta que ninguno de ellos podrá pisar nunca más nuestro territorio. El 3 de marzo de 1940 asesinan al defensor de los obreros, el abogado Rogelio Lamazón, en la puerta de la fábrica La Forestal. La plaza, declarada monumento histórico, la casa comunal, la escuela y toda la construcción del pueblo
dan cuenta de la decisión de la empresa inglesa de imprimir su identidad. No se trató de colonizar ni subdividir para vender lotes. La empresa La Forestal, sin intervención estatal, con sus propios ingenieros y técnicos, trazaron planos e iniciaron la tarea de construir edificios, viviendas, fábricas, conservando el dominio sobre la tierra. La Forestal dejó historias nutridas de nostalgia de una época de esplendor, de frustraciones en los sucesivos intentos de reactivación de los pueblos a través de la industria, una mentalidad dependiente, difícil de revertir, y una idiosincrasia que prevaleció a las formas culturales foráneas. Vamos a conocer la vieja historia. Vamos a ver el rostro de esa gente, de esa gente. Santa Fe al norte vive todavía la vieja sangre de los quebrachales. Vamos a ver qué queda, compañeros, de la desolación de los obrajes. Allí la Forestal plantó su rastro en el medio del monte centenario. Vamos a cantar juntos, compañeros. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Bueno, Toribio, Noé, un gusto de conocerlo. Igualmente. Y realmente teníamos muchos deseos de venir a contarle a los santafesinos, a los habitantes de nuestra provincia, detalles de esto que no es tan caro nuestro sentimiento, como es la Forestal, ¿no? Y a su vez bastante desconocido, porque no se le ha dado el valor, la importancia que realmente ha revestido para una parte de nuestra sociedad. Usted como trabajador que fue de la Forestal y como un testimonio vivo de esa época, ¿nos podría dar algún detalle? Bueno, todos los casos que posiblemente Mariana le haya contado también dicho ahí. O sea, las primeras historias que yo di acá en el campamento cultural, pues lo di yo. O sea, saben a través mío. Y bueno, yo comencé en la Forestal el año 1947, a los 17 años entré en la Forestal. Y después vino la largada de la Forestal, que ya había decidido no trabajar más acá. En 1949 un éxodo terrible hubo, porque alrededor de 4.000 obreros largó la Forestal.
Y bueno, lo que yo puedo contar la forestal, que yo pasé una hermosa juventud, digamos, totalmente distinta a la que se está viviendo ahora. O sea que había otro tipo de cultura y digamos dignidad y respeto, cosa que ahora no existe más eso. Digamos especialmente porque ahora son todos palabreríos que hablan y da vergüenza a veces escucharlo a algunos de los jóvenes de los vocabularios de ellos. Usted trabajó pocos años en realidad en la forestal. Y sí, trabajé del 47 al 49, pocos años. Estuve en el sistema administrativo, digamos, porque la forestal tomaba menores con el fin de trasladar las planillas, porque había una contaduría general acá que compraron los del Fabro, ahora que están allá sobre la avenida. Y ahí se hacía todos los controles del movimiento de la compañía, digamos, tanto de obraje como de fábrica. Y bueno, nosotros los menores, o sea, éramos los pinches, como le decían entonces. Trasladábamos las planillas, digamos, las distintas planillas allá a la Contaduría General, porque ahí hacían todo el movimiento de la compañía. ¿Y ustedes cómo vivieron el cierre de la forestal? ¿Lo vivieron con dramatismo, con dolor? Bueno, realmente se vivió bastante triste por el hecho de que, la compañía nos daba todo. Te daba la casa, te daba el negocio, todo que compraba, digamos, no había ningún tipo de problema. Entonces estaba la moneda real, como quien le dice, la verdadera moneda argentina, que tenía mucho valor, tenía. Y bueno, después que se fue la forestal se vivió bastante triste porque vino el éxodo total del 18.000 habitantes éramos nosotros acá, el año 1947. Inclusive yo fui uno de los nombrados por la provincia para hacer el último censo acá en Villa Guillermina, el año 1947, 18.000 habitantes éramos. Y después que se hizo el éxodo de la forestal, y habremos quedado de 4 a 5.000 personas nomás, porque la mayoría se veía, porque como estábamos tan acostumbrados al trabajo, y quedamos como quien dice, como huérfanos, que quedamos sin trabajo todos. Calcule usted una compañía de 6.000, 7.000 obreros, porque tenía, aparte de esto, tenía ellos también otros pueblos, Villana, Tartagal, La Gallareta. Y cerraron todos. Todos cerraron a la vez, porque ya venían pronosticando ellos eso, porque el año 45 fue la época de Perón, que inclusive él empezó a correr a todos los capitales extranjeros, y así quedamos nosotros. Yo estuve en Buenos Aires, estuve del año 50 al año 80, casi 30 años. Y bueno, Buenos Aires entonces era Buenos Aires, no el infierno que es ahora. ¿Qué hizo la gente? Usted se fue a Buenos Aires, ¿no? Pero la gente que quedó acá, ¿qué hizo? Y bueno, entonces estaba la cosecha de caña y cosecha de algodón. Y en eso se rebuscaban. ¿Se empezó a vivir más pobre? Y sí, la verdad que sí. Había mucho más pobres. Porque ya no había, digamos, un sueldo efectivo. Cada cual se hacía su platita. Sembrando, vendiendo cosas. ¿Y cómo era, cómo se vivía en la época de la forestal? ¿Había un sistema de qué tipo? Un sistema muy bueno había, porque la empresa no le hacía falta nada. Usted tenía su casa, tenía su reparto de pan, su reparto de leche, tal es así que mi padre fue encargado de la lechería forestal, que entregaba la leche al pueblo. Y no le faltaba nada porque todos tenían crédito, tenían su libreta, se le daban crédito, entonces era mucho más barato la vida. Y al irse ellos de esa manera, ¿no? Tan abrupta, aunque lo venían anunciando, ¿no? Sí.
¿Habrán quedado como enojados, resentidos con la forestal, como decepcionados? Nada que ver, nada que ver. Al contrario, digamos, el disgusto que había era con los gobiernos de la provincia por el hecho de que nunca nos hicieron caso a nosotros. Hemos hecho, pero infinidades de reclamos. Yo estuve en muchas comisiones. Infinidad de reclamos, pues ninguno nos daba ningún, ¿cómo es? Algo para que el pueblo quedara más o menos tranquilo. En una oportunidad vino un gobernador acá, el Silvestre Begni, sí. Había venido acá. Y vino ahí en la casa de visita y bueno, y hubo uno que, empezó a hablar el gobernador y hubo uno que le pidió trabajo. Y le dice, señor gobernador, nosotros no queremos discursos, queremos trabajo. Y bueno, si ustedes tienen para trabajar acá, le digo, como teníamos el mataderos, teníamos el saladero y todo, y se trabajaba con el cuero. Pueden hacer manualidades y venden. Esa fue la respuesta que dio el gobernador. Y después el año 60, algo así, creo que vino no recuerdo con exactitud, vino la reparación de vagones, que era lo único que se logró, digamos, que tiraron algo para acá. Y bueno, yo vine el año 80 ya cuando comenzó Tablero Guillermina, porque inclusive en Buenos Aires yo había asistido en varias reuniones donde se estaba programando ya el establecimiento de Tablero Guillermina. Y tal es así que uno de los principales, ¿cómo es? Que hacían las gestiones, los principales que hacían las gestiones acá era un ingeniero de acá que teníamos nosotros, el ingeniero Emilio Garibotti. Él se fue él hizo todas las tramitaciones y todo acá con estos señores acá de Reconquista, Capósolo. Ellos prestaban el dinero para la construcción de la fábrica y así se hizo eso. Digamos, se logró, digamos, en cierta manera, se logró a que la población quedara más tranquilo. La casa de visita usted entraba ahí y quedaba con la boca abierta por todo el lujo que había. Había una cristalería, señora, impresionante, impresionante. Después había ¿cómo es? Una araña pero hermoso. Y fundieron todo, se robaron todo, llevaron todo. Acá nadie reclamó nada, digamos. Nadie cuidó más que nada. Y así se fue deteriorando, digamos, la gran parte que había de la empresa. ¿Y el trato de la patronal con los empleados cómo era? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tal es así que la liquidación hacía quincenalmente ellos. Y vamos a suponer que usted faltaba el día 14 o 13, y ese día no le contaba recién la próxima quincena. No tenía. Y después había el taller de confección, donde se confeccionaba toda la ropa del pueblo prácticamente y del obrero. Usted se iba y elegía como hijo de un obrero, usted se iba y elegía porque tenía la tienda, ferretería y almacén, todo junto ahí. No faltaba nada. En esa época nosotros usábamos todo ropa importada, así se traía todo ropa de importación, tela de importación se traía. Y usted se iba y elegía una tela y llevaba a la sastrería. Se iba en contaduría, sacaba una orden para sastrería y se iba. No le cobraban nada. Llegamos a esta hermosa localidad de Villa Guillermina, digo hermosa por toda su historia y todo lo que representa, aunque la vista quizás de algún distraído diga, uy, es un pueblito más del norte de Santa Fe. Bueno, vamos a considerarlo en todo su esplendor. Muchísimas gracias por acercarse, realmente es un gusto y es un orgullo de que ustedes puedan visitarnos. Realmente resaltar este espíritu de ir a ver las historias del Santa Fe profundo, que somos parte de esta provincia invencible y que hay veces que nos sentimos un poquito lejos de las decisiones fundamentales que se toman en los grandes centros urbanos. Pero bien decía usted, Villa Guillermina es un pueblo como los pueblos forestales, en este caso
el pueblo al cual represento es un pueblo que tiene millones de historias. Debe ser una de las comunidades que en un corto tiempo pasó por distintas etapas. Es un pueblo, como lo habrán reflejado seguramente las imágenes que toman o algunos comentarios de pobladores. Es un pueblo que nació adulto, que nació en función de un enclave forestal y que hemos compartido, por nuestras calles han compartido todos los sectores sociales de aquella época del 1900, en donde se mezclaba el ingeniero más destacado de Europa con el campesino nuestro, el de Corrientes, de Paraguay, de nuestra zona, que era el hachero del monte. Ese crisol de raza nos dio una particularidad muy importante. No olvidemos de que la industria del tanino, en este caso representada por la forestal, era la industria de punta a nivel tecnología, a nivel internacional. Por lo tanto, había mucha tecnología y muchas personas con los mejores conocimientos. Y ese esplendor que hubo varias decenas de años, también significó una caída muy profunda. Hubo una crisis muy marcada, que no solamente se reflejó en lo económico, sino por sobre todo creo que la crisis más grande y que todavía no la podemos superar es la crisis de la familia. Es el desmembramiento de la familia, el desarraigo, aquellos que se fueron porque no tuvieron otras alternativas, y ese dolor es una herida que todavía no se cierra. Villa Guillermina está a un paso de refundarse a sí misma. El pueblo forestal, cuna de la fiebre del tanino durante la primera mitad del siglo pasado, trabaja en un emprendimiento que la convertirá en sede de la primera usina energética que funcione en base a biomasa forestal. Desde el año 2012, el presidente comunal, Roque Chávez, instaló el proyecto Biomasa Forestal y fue tomando forma a partir del trabajo desarrollado por técnicos del programa Desarrollo de Procesos para la Transformación de Biomasa en Bioenergía, perteneciente al Programa Nacional de Agroindustrias y Agregado de Valor del INTA. Una empresa china ya comprometió financiar el proyecto con $50 millones. En la actualidad, el bosque nativo del norte santafesino comprende aproximadamente 1.100.000 hectáreas con capacidad para proveer una biomasa que, transformada en energía, puede abastecer a una amplia región. La perseverancia está en los genes de los hijos de esta tierra.